Vamos a empezar con este, que a mí me parece muy, muy interesante. No sé si ustedes estén de acuerdo, ojalá que sí, independientemente de pues, el cariz que se le dé a esto. Hay quienes ya critican al presidente López Obrador, que por qué no dijo esto pues, cuando estaba Donald Trump en la presidencia, pues que como ahora sí que estaba pues totalmente sometido a Trump, que mejor pues esperó que estuviera Joe Biden, etcétera, ¿no? Sí, de los dos lados ya ha habido comentarios y por eso me parece muy importante analizarlos. Y le hemos puesto este segmento de desaparición de la Organización de Estados Americanos, mundialmente conocida como la OEA, un nuevo camino para Latinoamérica y el Caribe. Yo pienso que sí, y vamos a ver un poquito por qué no. Como ustedes sabrán, como habrán leído en algunos medios de comunicación, oído por televisión, etcétera, en el acto llevado a cabo en el castillo de Chapultepec para conmemorar el 238 aniversario del natalicio. A ver si recuerdan ustedes quién era Simón José de la Santísima Trinidad Bolívar Palacios Ponte y Blanco, mejor conocido como Simón Bolívar, que pues, nació en Caracas el 24 de julio de 1783 y murió el 17 de diciembre de 1830. Tenía 47 años cuando murió. Él murió en Santa Marta, en el distrito de Magdalena, allá en Colombia. Y recordemos que él fue fundador precisamente de la Gran Colombia y Bolivia, libertador del Imperio Español, justamente de Bolivia, de Colombia, de Ecuador, de Panamá, de Perú y Venezuela, principalmente. Un personaje muy interesante, ojalá pudieran leer datos de él. Viene de una familia acomodada, los padres de él murieron, tanto el papá y la mamá de él murieron de tuberculosis, por cierto. En algunos momentos también se habló de que Simón Bolívar había muerto también por tuberculosis, una reinfección endógena, pudiéramos decir, que aparentemente Hugo Chávez por ahí pues mandó exhumar sus restos, y según el dictamen que se dio en su momento, pues no fue de tuberculosis, sino que fue pues de algún envenenamiento que se fue por ahí, aunque también cabe la posibilidad de que sí haya sido por tuberculosis y no necesariamente haya sido una tuberculosis ósea, que parece que fue lo que estuvieron buscando ahí en Venezuela. Es decir, me parece que ahí digamos, la interrogante está abierta y no se puede llenar, independientemente de que haya sido la causa de muerte. Me parece sumamente interesante pues ver cuáles fueron las causas, por qué, y si en algún momento dado pues lo mandaron a asesinar, porque bueno, pues todo lo que representó Simón Bolívar en su momento. Bueno, pues en este evento que, como ustedes ya pudieron ver aquí en Rompimiento, pues hubo personajes importantes del gabinete de Andrés Manuel López Obrador, y también estuvo la escritora Isabel Allende, que recordemos es sobrina de Salvador Allende, que me parece que fue un acto muy simbólico de que estuviera por la escritora Isabel Allende, que pues ojalá también hayan leído los libros de ella, que son también muy bonitos, muy hermosos y muy llenos pues pues aparte de literatura, de poesía, del contenido que tiene en términos humanos y en términos políticos, algunos de ellos son muy, muy interesantes. Bueno, pues AMLO hizo un llamado a los países de América Latina y el Caribe a mantener vivo su espíritu, a pues, tener la unidad latinoamericana ampliamente anhelada y difícilmente concretada, y a construir en nuestro continente un proyecto económico que fuera semejante a la Unión Europea, pero apegado a la historia de América Latina y el Caribe, a nuestras identidades, y planteo también no descartar, y aquí es donde viene pues, el de los párrafos duros, que fueron dos, básicamente sobre la propia Organización de Estados Americanos y también sobre Estados Unidos. En el caso de la OEA, pues la llamó, pues que es un órgano disfuncional y que podría ser sustituido por un órgano autónomo, no lacayo de nadie. Mencionó al presidente un organismo mediador en conflictos de las naciones sobre asuntos de derechos humanos y democracia, siempre y cuando que fuera a petición y aceptación pues, de las partes involucradas. El acto también sirvió como marco de la reunión de ministros de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, pues un organismo multilateral, regional, vamos a llamarlo así, llamado CELAC, que pues hay que ser sinceros, ha tenido poca importancia. Vamos a hacer un poco de su historia, y que ojalá pues este sea un relanzamiento, quizás como una posibilidad de ser un contrapeso a la OEA, y que esto pues le dé más oportunidad de integrarse a los países de América Latina y el Caribe. En este acto estuvieron los cancilleres y ministros que pertenecen a este organismo, también estuvo la vicepresidenta de Colombia, pero también estuvo la ausencia del canciller estadounidense, y pues durante el acto el presidente López Obrador también formuló un reconocimiento a Cuba
por hacer valer su soberanía e independencia durante más de medio siglo frente a Estados Unidos, e insistió en que es necesario dialogar, ahí pues lo llamó con el poderoso vecino del norte, para buscar una nueva relación de cooperación para el desarrollo y bienestar de todos los pueblos de la región, ahí insistiendo bajo los principios de no intervención, autodeterminación y solución pacífica de los conflictos. Inclusive citó a alguno de los próceres de allá de Estados Unidos, a George Washington, que en algún momento dijo, las naciones no deben aprovecharse del infortunio de otros pueblos, y esto cuando hizo esta locución, pues dijo, iniciemos en nuestro continente una relación bajo la precisamente de George Washington, que fue por la frase que les acabo de comentar. También, bien, pues ahí pues, iba a quedar incompleto el mensaje si no se refería a la relación entre México y Estados Unidos. Y aquí lo cito textual, dijo el presidente, la cercanía con esa potencia obliga a buscar acuerdos, ya que sería un grave error ponernos con Sansón a las patadas. Fíjense, aquí hay dos cosas, ¿no? Aquellos que querían ver sangre entre Donald Trump y López Obrador, pues ya ven que no hubo tal, ¿no? Y dice, pues sería un grave error ponernos con Sansón a las patadas, pues sí, en todos sentidos sería así, pero también la crítica que le hacen ahora es por qué, digamos, no tiene el mismo grado de relación con el actual presidente, del cual, pues, me parece que mutuamente han marcado distancia el uno del otro. Entonces siguió siendo presidente, dice, pero al mismo tiempo tenemos poderosas razones para hacer valer nuestra soberanía y demostrar con argumentos, sin balandronadas, que no somos un protectorado, una colonia o su patio trasero. Aquí, pues, me parece que nuestra soberanía quedó un poco más golpeada con el hecho de que muchos elementos de la Guardia Nacional estén aquí en la frontera sur de México, que no le quedó de otro al presidente. Recordemos que nuestro comercio depende en un 80% de Estados Unidos. Entonces empezó a hablar ahí de argumentos, de que no hay que ser pues, balandronadas y que pues no somos un protectorado. Quizá estaba pensando en Puerto Rico, que pues ya algunas canciones de Pablo Milanés describen esta relación, o el término de coloniaje, que es de alguna forma como Estados Unidos me parece ser que ve no solo a países de América Latina, sino inclusive a países pues, que están por otras latitudes aquí en el globo terráqueo. Y también, pues, un patio trasero, ¿no? Ya por ahí presentaremos un dibujo que hizo Hernández, si mal no recuerdo, de que, pues, si México deja de hacer su patio trasero, ¿dónde pondrán a sus perritos? Y Hernández, pues, dibuja precisamente a la Organización de Estados Americanos. Bueno, el hecho es que el presidente habló de un proceso de integración económica pues, que se tiene con Estados Unidos y que se ha venido dando, pues ya digamos, a manera del TLC. Recordemos que se firmó en época de Carlos Salinas de Gortari en 1994 con Estados Unidos y Canadá. Y pues mencionó el presidente López Obrador que este tratado permitió que se instalaran plantas de autopartes automotrices y de otras ramas y que se han creado cadenas productivas que nos hacen indispensables mutuamente. Es decir, como recordando, pues si me va mal, también les va mal a ustedes. Aunque recordemos que hay otros sectores, por ejemplo, podemos decir el agrícola, que a la parte mexicana no le ha ido muy bien, que digamos, con este tipo de acuerdos. Bueno, pues según el presidente López Obrador, le ha dicho a su homólogo Joe Biden que nosotros, es decir, como México, preferimos una integración económica soberana con Estados Unidos y lo vuelvo a citar textualmente, a fin de recuperar lo perdido con respecto a la producción y el comercio con China, que seguir debilitándonos como región y tener en el Pacífico un escenario plagado de tensiones bélicas. Este es un tema muy clave, o si podríamos llamarlo un tema clave, perdón por el eufemismo ahí, porque finalmente, si México logra hacer tratados importantes, digamos, no bilaterales de poca monta, sino realmente trascendentes, que nos permitan dejar de ser en algún momento dado monodependientes de Estados Unidos, pues sería muy bueno, ¿no? Por ahí dice el dicho que no hay que poner los huevos en una sola canasta, sino diversificarlos, y desafortunadamente los gobiernos que hemos tenido aquí en el país no han hecho eso, sino cada vez más endeudarnos o meternos más, digamos, a la cadena productiva de Estados Unidos. De hecho, ¿quién podría negar en muchos momentos Estados Unidos mismo ha obstaculizado a México de tener negocios y acuerdos comerciales con otras potencias? El caso mismo de China, ¿no? ¿Cuántos, digamos, negocios que se hubieran dado? Por ahí está el tren famoso que iba a llegar, el tren bala, que iba a llegar de Querétaro
allá en la Ciudad de México, que no lo dejaron poner, un enorme mall que se hablaba ya por Quintana Roo, que tampoco se pudo concretar, que también se hablaba de grandes capitales chinos, entre otros ejemplos. Bueno, pues el presidente mencionó que en este sentido que es ya inaceptable la política de los últimos 2 siglos, fíjense, 2 siglos, seguida por Washington, es decir, desde donde se toman las decisiones de aquel país, dice, caracterizada por invasiones para poner o quitar gobernantes al antojo de las superpotencias. Y aquí pues le da un raspón, no solo Estados Unidos, recordemos que el colonialismo, no solo lo tiene Estados Unidos, sino también los otros países, incluyendo también en su momento los que fueron de la órbita pues, de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, también en el caso de China, con sus anexiones que no reconoce o que las quiere recuperar, y qué decir del Oriente Medio, qué decir de Israel, por ejemplo, con el pueblo palestino. Entonces, el presidente mencionó que pues, hay que decir adiós a las imposiciones, las injerencias, las sanciones y los bloqueos. Aquí quizá, a lo mejor, pues, ahora sí que haciendo hipótesis, a lo mejor estaba pensando en Cuba. Por cierto, hoy es aniversario de la Revolución Cubana, del asalto al cuartel Moncada en 1956, si mal no recuerdo, y quizás también estaba pensando en Venezuela, que también es otro de los países que está siendo bloqueado en términos económicos, geopolíticos y financieros por parte de Estados Unidos. Bueno, pues el presidente señaló que desde los países del continente se independizaron de España, Estados Unidos nunca ha dejado de realizar operaciones abiertas y encubiertas en contra de las naciones situadas abajo del río Bravo. Es decir, desde México, pues, podríamos ir hasta la Patagonia. Y pues no lo dijo él, pero nosotros podemos decir, pues como ejemplos, Honduras, ahí está el presidente Zelaya, Chile, con Allende, Argentina, pues qué decir la dictadura militar que hubo por allá, Uruguay, pues también Paraguay, México, pues por supuesto lo hemos sufrido, pues ya me dirán si no, Guatemala, ¿se acuerdan ustedes de 1954 con Jacobo Arbenz? Y recientemente pues con algunos otros movimientos que ha habido por allá, Ecuador, pues financiando presidentes que ahora tienen absolutamente dolarizada la economía ecuatoriana, Panamá en su momento con el general Noriega, que son los que más han salido a las vitrinas, pero también por debajo del agua, pues sí que se han tenido por ahí cosas. Y mencionó el presidente, solo Cuba durante más de medio siglo ha hecho valer su independencia enfrentando políticamente al vecino del norte. Y más adelante mencionó, se puede estar de acuerdo o no con la Revolución Cubana y con su gobierno, pero haber resistido 62 años a operaciones abiertas o encubiertas sin sometimiento es toda una hazaña. ¿Cuántos intentos hubo de derrocamiento de Fidel Castro? Bueno, los propios servicios de inteligencia de Estados Unidos, pues reconocen más de 600, ¿no? Imagínense ustedes, ¿no? Y aquí ya sabemos que cubiertas o encubiertas, bueno, pues ahí están ahí el caso de este venezolano que también hizo exportar un avión de cubana de aviación con atletas a bordo y que también ahí está muy protegido en Miami. Entonces, pues ya sabemos que estos países coloniales pues miden con distintas varas. Cuando son gobiernos que no responden a sus intereses, están muy atentos a los derechos humanos, pero cuando son gobiernos afines, pues ahí se hacen de la vista gorda. Entonces, siguió el presidente López Obrador, dijo, en consecuencia, creo que por su lucha en defensa de la soberanía de su país, el pueblo de Cuba merece el premio de la dignidad y esa isla debe ser considerada como la nueva Numancia por su ejemplo de resistencia. Y dijo también, por esa misma razón, debiera ser declarada Patrimonio de la Humanidad. No sé si a ustedes les suena el nombre de Numancia, a mí me sonaba sinceramente por un equipo de fútbol que hay allá en la Liga Española, y bueno, pues estuvimos buscando a qué se refería López Obrador con el término de Numancia, y bueno, pues nos encontramos que Numancia es el nombre de una desaparecida población celtíbera, es decir, conformada por población celta e ibérica, en la provincia de Soria. Esto está allá en la región de Castilla y León. Sus habitantes de Numancia resistieron al asedio de las tropas romanas por ahí del año 134, 133 antes de Cristo, y pues se tiene escrito que prefirieron suicidarse antes de rendirse a sus atacantes. Por eso se les considera ejemplo de resistencia. Y bueno, pues se acuñó el término resistencia numantina, ¿no? Más de 20 años estos pobladores repelieron los ataques romanos,
hasta que finalmente, después de 13 meses de hambruna y enfermedades, agotados sus víveres, eso dice la historia, los romanos tomaron la ciudad. Algunos numantinos se entregaron en condición de esclavos, mientras que la gran mayoría decidieron suicidarse. Bueno, pues me regreso nuevamente al acto del que estamos hablando, de la CELAC y del aniversario de Simón Bolívar, y pues el presidente continuó hablando de una unidad latinoamericana que superase las pequeñas o grandes diferencias culturales, étnicas, socioeconómicas, ideológicas, esto en un marco de respeto, y que los haga más fuerte ante las agendas de Estados Unidos, lo cual ha hecho de la OEA un instrumento de imposición de los intereses de Washington. Y aquí, pues añadiríamos que el secretario técnico actual, Luis Almagro, se ha ocupado o ha pues, hecho que esa organización se termine de desdibujar y se le vea ahora pues, como un organismo totalmente sumiso a los dictados del gobierno en turno de Estados Unidos. Recordemos recientemente que el mismo Almagro orquestó y validó el golpe de Estado de 2019 en Bolivia. Recordemos que hizo por ahí un estudio, supuestamente muy técnico, muy serio, donde documentaron, según ellos, pues que las elecciones habían sido un fraude en Bolivia, cuando no fue así, sino que lo fraudulento pues fue básicamente el documento que hizo la Organización de Estados Americanos. Bueno, pues también ahí están las críticas al gobierno venezolano, incluyendo el reconocimiento como presidente a Guaidó, pero pues también ha sido más que omiso la OEA, es decir, Almagro, a violaciones a los derechos humanos cometidos en otros países y otros grupos de población, por ejemplo, los migrantes o la represión que recientemente sucedió en las protestas sociales de Chile y de Colombia, en donde pues ahí habría que buscarle qué notas hizo la Organización de Estados Americanos condenando este tipo de represión a la población, pero que actualmente, pues recordemos que a inicios de julio hubo unas protestas violentas en Cuba, y es así, por supuesto, las condenaron la Organización de Estados Americanos y también pues, Estados Unidos, quizá como un preámbulo o un preludio, como diría Silvio Rodríguez, pues viendo a ver si en algún momento no descarten las posibilidades de intervenir o que se esté pensando supuestamente para pues, tener protegidos a los ciudadanos cubanos y en términos, digamos, de una invasión pues, humana, humanística, como le darían ahí los teóricos, pues para tener a salvo a la población y tener en paz al suelo cubano. Eso dicen ellos. Bueno, la OEA es un organismo regional. Su origen se remonta a la primera conferencia internacional americana que se celebró, como no, en Washington, D.C. Esto fue de octubre de 1889, abril de 1890. En esa reunión se acordó crear la Unión Internacional de Repúblicas Americanas y se empezó a tejer una red de disposiciones e instituciones que llegaría a conocerse como Sistema Interamericano. Pues también se le reconoce como es el sistema más antiguo institucional internacional, ¿no? La OEA como tal fue creada ya, digamos, ya establecida en 1948, cuando se suscribió en Bogotá, Colombia, la Carta de la Organización de Estados Americanos, que entró en vigencia pues, pocos años después, en diciembre de 1951. Posteriormente, la Carta fue enmendada por el Protocolo de Buenos Aires. Este protocolo fue suscrito en 1967 y entró en vigencia 3 años después, en 1970. Después, esto fue sustituido por el Protocolo de Cartagena de Indias, que se suscribió en 1985 y entró en vigor 3 años después, es decir, en 1988. Después estuvo el Protocolo de Managua, que entró en vigencia en 1996. Y luego, pues, el Protocolo de Washington, suscrito en 1992, que entró en vigor, porque sí se tardó un poquito más, en 1997. La OEA se fundó con el objetivo de lograr de sus Estados miembros, como lo estipula, pues voy a leerles 2 artículos nada más, que se me hacen muy interesantes. Por supuesto, la invitación nuevamente a que ustedes consulten la Carta de la OEA ahí en el Internet, la pueden encontrar fácilmente. Pero fíjense, por ejemplo, lo que nos dice el artículo 1, en su segundo párrafo, como un objetivo menciona un orden de paz y de justicia, fomentar su solidaridad, robustecer su colaboración y defender su soberanía, su integridad territorial y su independencia. Estamos hablando de los países miembros. Dice, la OEA actualmente se reúne a los 35 estados independientes de las Américas, constituye
hasta ahora, el principal foro gubernamental político, jurídico y social del hemisferio. Además, ha otorgado el estatus de observador permanente a 69 estados y también a la Unión Europea. Los principales pilares supuestamente son la democracia, los derechos humanos, la seguridad y el desarrollo de los países. Bueno, pues les decía del artículo 1 en su segundo párrafo, menciona que la OEA no tiene más facultades que aquellas que expresamente le confiere la presente carta. Y fíjense lo que dice aquí, ¿no? Ninguna de cuyas disposiciones la autoriza a intervenir en asuntos de la jurisdicción interna de los Estados miembros, tal como ha estado evidentemente haciendo pues, Luis Almagro. En su artículo 2, la OEA señala que para realizar los principios en que se funda y cumplir sus obligaciones regionales de acuerdo con la Carta de las Naciones Unidas, establece los siguientes propósitos esenciales. Cita varios, entre ellos el inciso B, que es promover y consolidar la democracia representativa dentro del respeto al principio de no intervención. Artículo 3, les leo también 2, 3 incisos nada más, porque no es muy larga esta carta, y aquí mencionan que los Estados americanos reafirman los siguientes principios. El inciso B, el orden internacional está esencialmente constituido por el respeto a la personalidad, soberanía e independencia de los Estados y por el fiel cumplimiento de las obligaciones emanadas de los tratados y de otras fuentes del derecho internacional. Es decir, estamos hablando soberanía e independencia de los Estados. El inciso E de este artículo 3 menciona que todo Estado tiene derecho a elegir sin injerencias externas su sistema político, económico y social y a organizarse en la forma que más le convenga y tiene el deber de no intervenir en los asuntos de otro Estado. Y tiene el deber de no intervenir en los asuntos de otro Estado. No me equivoqué, lo repetí porque me parece que es una parte muy importante que yo creo que el señor Almagro ha sido totalmente omiso a esto. Bueno, pues entonces sigue en este inciso, dice, con sujeción a lo arriba dispuesto, los Estados americanos cooperarán ampliamente entre sí y con independencia de la naturaleza de sus sistemas políticos, económicos y sociales. Y luego el inciso G, y es el último que les leo, dice, los Estados americanos condenan la guerra de agresión y señala que la victoria no da derechos. El actual secretario general de la OEA, les decía Luis Almagro, pues vuelvo a insistir que recientemente fue responsable de fabricar las condiciones del golpe de Estado contra Evo Morales y bueno, pues lamentable. Si Jerónimo, ¿nos puedes pasar un poquito la gráfica que enviamos de la Constitución de la OEA? Aquí vemos la Asamblea General de la OEA y hasta abajo pues, está la Secretaría General. ¿Quiénes conforman la Asamblea General? Pues obviamente todos los países miembros. Y noten en la columna, en la primera columna, y esto es lo importante, que son los órganos especializados que conforman precisamente la Organización de Estados Americanos y que hay organismos muy, muy importantes, ¿no? Está el Instituto Panamericano de Geografía e Historia, el Instituto Indigenista Interamericano, el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, la Organización Panamericana de la Salud, que esta es pues, muy socorrida, el Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes, la Comisión Interamericana de Mujeres, esto pues entre otros miembros, y por ahí también andan otra serie de comisiones muy importantes que también pues, son vitales para la, digamos, cooperación internacional que nosotros tenemos y que pues de alguna forma regulan las relaciones entre los distintos países. Por su parte, la CELAC, ¿sí? La Comisión Económica para América Latina, pues este es un mecanismo intergubernamental y de ámbito regional que promueve la integración y desarrollo de los países de América Latina y del Caribe. Esta la integran 33 países, fue creada el 23 de febrero de 2010, se creó aquí en México, en Playa del Carmen, en una sesión de la Cumbre de la Unidad de América Latina y el Caribe, y definitivamente se constituyó en la Cumbre de Caracas, Venezuela, el 2 y 3 de diciembre de 2011. De entonces a la fecha se han celebrado 6 cumbres, con y contamos la última que se acaba de celebrar aquí en México, Chile en 2013, Cuba 2014, Costa Rica 2015, Ecuador 2016, República Dominicana 2017, y pues no había tenido actividad como tal hasta ahora que se tuvo aquí la de México. Por cierto que México está ahora o tiene la presidencia de tempore hasta enero de 2022. Bueno, pues ya regresando a lo de las palabras del presidente López Obrador,
Les decía yo hace rato que hay algunos columnistas, hay algunos memes por ahí. Entre los columnistas, por supuesto, pues no podía faltar Sergio Sarmientos, Jesús Silva Herzog, que criticaron a López Obrador por haber elogiado al gobierno de Cuba y no haber condenado la represión y el encarcelamiento de los jóvenes que recientemente protestaron. Yo en contraparte, digamos, estas críticas y bueno, también estaba Enrique Krause por ahí también del Reforma, que también hizo un artículo al respecto y donde pues condenan literalmente a la Revolución Cubana y prácticamente, si ustedes la lean, uno diría, bueno, pues entonces, ¿por qué se hizo la revolución? Si finalmente tenía unos indicadores de productividad económica, de Producto Interno Bruto, de producción agrícola, de producción de ganado, etcétera, o sea, todo súper bien, ¿no? Pero no mencionan ni una sola vez que todas esas riquezas que efectivamente tenía Cuba, sí iban a Estados Unidos y estaban concentradas en muy, muy pocas manos. Aquí lo que podríamos recomendaros es el artículo de Carlos Facio que publica precisamente el día de hoy en el periódico La Jornada y que lo titula Cuba contra el terrorismo mediático. Sería muy, muy interesante que lo vieran, ¿no? Bueno, pues el tema es que ojalá México sea capaz de reposicionar primero nuevamente a nuestro país en el ámbito de América Latina. Recordemos aquella frase de Fidel Castro, precisamente que era más fácil que los niños de México conocieran pues, a los héroes de Estados Unidos, a Superman, bueno, que le pongan, que conocieran a Miguel Hidalgo, ¿no? Y por otro lado, pues que logre aglutinar a todos los países de América Latina y el Caribe, hasta por sobrevivencia, ¿no? Para todos y también para recuperar en la mayor medida de lo posible la autonomía que mucho se ha perdido. Y también, por supuesto, pues, esta unidad sea útil, ¿no? La fuerza que en algún momento le dé el CELAC o algún otro organismo, pues que además de ser el contrapeso de la OEA, que sabemos sirve a los intereses de Estados Unidos, pues también los haga aglutinarse para que puedan pues, tener mejores condiciones pues, para tener tratados comerciales, para incluso pelear pues, por sus intereses, no solo pues, estar sirviendo a los de Estados Unidos y promover, les decía, acuerdos, y no solo comerciales, podríamos poner también los de salud, ¿por qué no? Vacunas contra el COVID-19, medicamentos contra tuberculosis, contra el cáncer, también cuestiones de seguridad, y todo ello en condiciones más equitativas y representar, insisto, pues ante no solo Estados Unidos, sino ante instancias internacionales como el G20, la misma ONU, etcétera, ¿no? Es decir, una América Latina como pues, nos soñaba en algún momento Simón Bolívar, José Artigas, etcétera, otra serie pues, de héroes o de personajes muy importantes para la historia de América Latina, incluyendo la de México, pues nos sirvan para fortalecernos y que le disminuyan las posibilidades de que Estados Unidos sea, pues ahora sí que más efectivo en sus términos injerencistas, porque me parece que eso no se le debe quitar. Bueno, ya llevan 11 presidentes de Estados Unidos tratando de derrotar al gobierno cubano y no han podido. Aquí entonces podríamos decir que el presidente de López Obrador también pudiera leerse como un mecanismo de protección en el proceso de cambios estos internos que se tratan de impulsar en México. Aquí, pues la respuesta que dejaremos será cuál será la respuesta del presidente Joe Biden y cuál será también la respuesta de los distintos gobiernos de América Latina. Pues ahí en unos pocos semanas o meses lo vamos a hacer. Vamos a hacer una pausa y continuamos aquí en Mirada Crítica. Ahora volvemos.